Las inquietantes historias originales detrás de los cuentos de hadas. El término cuento de hadas se acuñó a fines del siglo XVII. Estas historias se remontan a un largo camino tanto en la historia hablada como escrita, y se cree que tienen hasta 60 años. Los cuentos de hadas están profundamente arraigados en las culturas. La historia de Cenicienta, por ejemplo, no solo se encuentra en Europa. Una versión del mismo cuento también se encuentra en las Indias occidentales, donde no es una calabaza la que se transforma en un carruaje, sino la fruta del pan de la antigua China. La historia probablemente data del siglo IX y cuenta como una sirvienta pierde una zapatilla hecha de oro. La versión más antigua conocida del cuento popular de Cenicienta, sobre una esclava llamada Rodopis, era popular en la antigua Grecia. Una sandalia de cuero es robada por un águila mientras se baña su doncella. Cuando el águila deja de caer la sandalia en el regazo del rey, está tan abrumado por su hermosa forma que envía hombres por todo el reino para encontrar la suya. Eventualmente, Rodopis es encontrada y convertida en reina, satisfaciendo para siempre el obvio fetiche de pies del rey. En la versión egipcia de la historia, Cenicienta usa pantuflas de cuero rojo que suenan prácticas, no del tipo de vidrio de alto mantenimiento. Ese detalle fue agregado en el siglo XVII por el escritor francés Charles Perrault, quien compiló muchas de las historias que se convertirían en cuentos de hadas muy conocidos, incluida La Bella Durmiente. En algunas versiones de Cenicienta, la heroína no es ayudada por una hada madrina, sino por su propia madre fallecida, que reaparece como una especie de animal doméstico o vive encarnada en un avellano. Asimismo, Cenicienta no siempre va a un baile, a veces es un festival o una iglesia. En algunas versiones no hay intercambio de pantuflas. La identidad de Cenicienta se prueba con un anillo que solo le queda en el dedo. Los detalles varían mucho, por lo que consideramos los cuentos de hadas eran originalmente solo historias populares, en su mayoría transmitidas por una tradición oral de narración, y como culturas mezcladas a lo largo de los siglos y a través de la migración humana y el comercio, las historias se mezclaron con ellas. Como probablemente sepas, los famosos hermanos Grimm proporcionaron el material de origen para la mayoría de los cuentos de hadas que contamos hoy, al menos en el mundo occidental, pero las historias que registraron en Grimm Fairy Tales no eran de ninguna manera originales. De hecho, la colección fue un invento para preservar estos cuentos antiguos para las generaciones futuras. Es seguro decir que salió bastante bien. Los Grimm entrevistaron a familiares, amigos y casi cualquier otra persona que pudieron encontrar para buscar historias populares tradicionales. Su colaboradora más prolífica fue Dorothy Bevan, quien había escuchado muchas historias de viajeros sobre una posada popular propiedad de su padre. Como muchas cosas que se escuchan en los locales de bebidas, estas historias no eran exactamente adecuadas para los oídos de los niños, pero los Grimm no dejaron que eso los preocupara demasiado. A pesar de que su libro estaba dirigido a niños, estaba repleto de contenido clasificado. La princesa de cabello largo finalmente fue expulsada del reino después de quedar embarazada del hijo ilegítimo del príncipe. En El Príncipe Rana, digamos que la princesa apenas estaba comenzando cuando besó a una rana. Afortunadamente, esperó hasta que el anfibio se transformó en un ser humano antes de pasar la primera fase. Después de recibir algunas críticas francamente comprensibles por llenar un libro infantil con relatos con poca sensibilidad, los Grimm atenuaron algunos de los temas eróticos en ediciones posteriores de los cuentos de hadas, pero tal vez para vengarse de los aguafiestas que intentaban censurarlos, los hermanos aumentaron la violencia gratuita para compensarlo. En una versión de Cenicienta, las hermanastras se cortan partes de sus propios pies para tratar de calzar sus zapatos en las zapatillas perdidas de Cenicienta. Cuando se descubre su engaño, un par de palomas se retornan y picotean los ojos de la hermana. En un cuento de hadas menos conocido llamado El novio ladrón, los delincuentes secuestran a una mujer joven, cortan su cuerpo en pedazos y se la comen, solo dejando su dedo con un anillo dorado. En definitiva, los cuentos de hadas muestran hermosas perspectivas del mundo real para reflejar que existe la bondad en un medio hostil. Recuerda, tú tienes el poder de transformar todo tu mundo en un abrir y cerrar de ojos. Basta con apostar por la bondad. Con el tiempo, serás recompensado. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.